Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. El versículo 50. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. En griego bíblico, legei auto ho Jesús, poriou ho fios ze epistusen ho anthropos, to logo hon eipen auto ho Jesús kai eporiueto. En el versículo 50 observamos tres palabras. La primera, con el código Strong 2198, ze, el verbo original yao. Es un verbo indicativo, presente, activo, tercera singular, quiere decir vive en forma activa. La segunda es 3588, to, es un artículo, y la tercera es 3056, logo, que es un sustantivo. Los dos son dativos masculino singular, quiere decir a la palabra. Cuando el oficial del rey vino a Jesús rogando que se descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir, e insistiendo que fuese antes de que se le muera su hijo. Pero Jesús le responde diciendo que ellos, si no ven las señales y los prodigios, no creen. Y en el versículo 50 dice Jesús: Ve, tu hijo vive. Que Jesús no iría a sanar a su hijo, sino él mismo que fuera, volviera a su casa porque su hijo vive. Jesús, en vez de ir a la casa del oficial del rey para sanar al hijo, solo dijo con las palabras de que su hijo vive. Y el oficial del rey creyó en la palabra de Jesús, en el poder de su palabra, y volvió a su casa sin ver las señales ni los prodigios. Donde dice, el oficial del rey creyó la palabra de Jesús y se fue, en griego bíblico es a la palabra, to logo, con caso dativo en el lugar de acusativo. Esto quiere decir, creyó a la palabra, se dirigió creyendo a la palabra, a Jesús de la palabra, al que tiene el poder de la palabra, porque creyó en quien domina la vida y la muerte, el vivir y el morir del hombre. Creyó en Jesús, quien creó con su palabra todos los seres vivos como Dios creador. Si Jesús dijo que su Hijo vive, entonces su Hijo vive. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu Hijo vive, y creyó él con toda su casa. El versículo 53. Y cuando volvió a su casa, el oficial del rey vio con sus propios ojos el fruto de su fe, de creer la palabra de Jesús, y creyó con toda su casa en Jesús Cristo, nuestro Dios. Nosotros realmente creemos en la palabra de Jesucristo, realmente creemos en Él sin ver las señales y los prodigios. Realmente creemos en el poder de su palabra sin ver los milagros de Él. En Salmos capítulo 33, versículo 6 dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.